Advertencia. La siguiente historia es not safe for work, pues toca temas de abuso infantil que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Escuchen bajo su propia discreción. La casa del señor Mano Larga estaba al final de la calle Alexander, que era prácticamente un callejón sin salida. Desde afuera no tenía nada extraño ni inquietante. Todas las casas embrujadas de las películas están en ruinas o cubiertas de telarañas, pero la casa del señor Mano Larga era la típica monstruosidad suburbana de estilo ranch. El exterior era de un marrón pálido. Había 3 pequeños gnomos de plástico colocados al azar en el jardín delantero. Campanas de viento colgaban de la canaleta. Podría haber sido la casa de cualquiera, pero la leyenda la había convertido en la casa del señor Mano Larga. En realidad, probablemente no era más que una casa de mierda abandonada que nadie quería. Pero esa no era la historia que nos contábamos de niños. Debía de haberse transmitido de generación en generación, porque incluso mis padres conocían la historia. Era una leyenda en nuestro pequeño pueblo. A nadie le gustaba acercarse a su casa. Yo tenía un amigo, Ronald, que vivía en la misma calle, y si pateábamos el balón demasiado cerca de la casa abandonada, simplemente lo dábamos por perdido. Ahora era suyo. Ese jardín estaba lleno de frisbees, pelotas de béisbol y otros recuerdos de la infancia. Esta era la historia del señor Mano Larga. Básicamente, hace 100 años, un grupo de pedófilos se mudó al pueblo. Todos vivían en la calle Alexander. A los habitantes no les gustó nada la idea, así que incendiaron todas sus casas, con ellos adentro, por supuesto. Sin embargo, hubo una casa que no ardió. Esta pertenecía al señor Mano Larga. Él era el peor de todos. No solo secuestraba niños, sino que además los asesinaba de formas horribles y repugnantes. La leyenda dice que el señor Mano Larga aún vive ahí, rondando la propiedad y atrapando a cualquier niño que se acercara demasiado. Obviamente, y como ya escucharon, es una historia estúpida. No solo no tenía sentido, esa casa claramente no fue construida hace 100 años, sino que jamás ocurrió una migración masiva de pedófilos a nuestro pueblo. Pero era una buena forma de asustarnos unos a otros cuando éramos niños. Una vez convencimos a Ronald de abrir la puerta de la casa y entrar. Salió de inmediato chillando del miedo y todos nos pusimos a correr. Crecí y pronto formé una familia propia. Adoptamos 3 hijos, 2 niños, Aiden y Preston, y una niña, Malia. Escuché a los mayores susurrar historias sobre el señor Mano Larga para intentar asustar a Malia. Al parecer, en las nuevas versiones de la leyenda, el señor Mano Larga era un espíritu vengativo que necesitaba matar infantes para seguir existiendo. Regañé a los chicos por contar mentiras, aunque Malia no se dejó impresionar. Siempre había sido una niña valiente. Ella tenía 7 años cuando se unió a las Girl Scouts. Le encantaba estar al aire libre y construir cosas junto con las demás niñas. Yo era la madre de la tropa, aunque soy hombre. Llevaba a las niñas de campamento y les enseñaba a construir casitas para pájaros. La verdad es que era muy divertido. Aiden y Preston estaban mucho más interesados en los videojuegos que en los scouts, así que Malia era con quien pasaba la mayor parte de mi tiempo. Pero las Girl Scouts no eran solo diversión y juegos.
también estaban las galletas. No tenía muchas ganas de enfrentar esa parte. Sabía que tendría que venderle a mi familia y compañeros de trabajo, pero acepté que era inevitable. Además, le enseñaría a Malía sobre negocios y contabilidad, habilidades que supuse le serían útiles en el futuro. Era nuestro primer día vendiendo galletas. Nos levantamos muy temprano, idea suya, para recorrer el vecindario antes de que llegaran las demás niñas. Sabía que algunos vecinos no estarían precisamente encantados de vernos en sus puertas a esas horas. No obstante, ver a Malía con su pequeña banda de insignias hacía que todo valiera la pena. Después de todo, ¿quién podría enfadarse con una niña de 7 años tan emocionada? Salimos de casa a las 6 de la mañana. Intenté convencerla de que dejara dormir a los vecinos un poco más, pero estaba decidida. Era tan adorable. Me dijo muy seriamente que debía quedarme en la acera. Ella tocaría las puertas y conseguiría los pedidos. Yo era básicamente su apoyo logístico. Y por mí estaba bien. Primero recorrimos nuestra calle. La mayoría de las personas no respondieron. Podría habérselo dicho de antemano. Las pocas que sí lo hicieron estaban o increíblemente despiertas y de buen humor, o claramente molestas, aunque lo disimulaban muy bien. Conseguimos algunos pedidos. Pronto nos aventuramos por las calles vecinas. Malía se lo estaba pasando en grande. Cada vez que conseguía una venta, hacía un pequeño baile que casi me rompía el corazón de ternura. Amaba mucho a mi hija. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando llegamos a la calle Alexander. Yo ya había superado hacía muchos años la creencia del señor Mano Larga, pero mis pies cansados me estaban diciendo que era hora de volver a casa. Mali, regresemos, le rogué. No, papi, solo necesito un pedido más y llegaré a 100. Me dio un beso en la mejilla y eso me devolvió un poco de energía. Visitamos muchos hogares, pero nadie nos abrió. Malía llamó a la puerta de la antigua casa de Ronald y alcancé a verlo asomarse entre las cortinas antes de desaparecer. Luego llegamos hasta el final de la calle sin salida. La única casa que quedaba era la del señor Mano Larga. Malía caminó hacia ella con toda confianza. Instintivamente la sujeté por el hombro. Ella me miró sonriendo. No creerás en el señor Mano Larga, ¿verdad, papi? Se rió de mí. Le devolví la sonrisa. No, es solo que ahí no vive nadie. ¿Y cómo lo sabes? Malía era muy lista. Me lanzó su mejor imitación de una maestra. Supongo que no lo sé. Intenté hacerle cosquillas, pero se apartó bailando. No te preocupes, papi. Estaré bien. Malía avanzó dando saltitos por el jardín. Nunca había visto a nadie acercarse tanto a la casa, aparte de aquella vez cuando era niño. Un escalofrío de mi infancia me recorrió la espalda. Aunque racionalmente sabía que no había nadie adentro, seguía sintiéndose mal verla acercarse al porche. Subió los escalones casi brincando y llamó con fuerza a la puerta. Luego se volvió para dedicarme una sonrisa. La puerta se abrió. Un brazo largo y delgado salió desde el interior, se posó sobre el hombro de Malía y la arrastró hacia adentro de la casa. Entonces la puerta se cerró de golpe. Solté un grito y corrí hacia la casa. ¡Al diablo con mis miedos! ¡Alguien había agarrado a mi hija! Irrumpí por la puerta y grité el nombre de Malía. Pero solo hubo silencio. No había nadie. Avancé a pisotones por la casa, lanzando amenazas. ¡Te voy a matar, cabrón!
Acababa de ver a alguien llevársela, así que tenía que seguir ahí dentro. Sin embargo, registré el lugar de arriba abajo y estaba vacío. No había muebles, no había nada, ni siquiera polvo. Era solo el cascarón abandonado de una vivienda. Me quedé de pie en lo que seguramente alguna vez fue la sala. Presa del pánico, llamé a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Alguien se llevó a mi hija! Señor, con calma, ¿dónde se encuentra? Estoy en la casa del señor... Estoy en la calle Alexander. La casa al final de la calle. Señor, si esto es una broma, debo informarle que... ¡No es una puta broma! ¡Envíen a alguien ahora! ¡Está en peligro! Escuché sirenas a lo lejos. Nuestro pueblo no es muy grande. La policía llegó muy rápido. Intenté llamar a mi esposo, Mark, pero creo que tenía el teléfono apagado. Me senté en los escalones de la entrada completamente aturdido. Algo se llevó a Malia y no tenía idea de quién o qué había sido. La policía tomó mi declaración. Les expliqué todo lo que ocurrió. Querían saber si había estado bebiendo, cosa que por supuesto no era así. Me preguntaron si era posible que Malia hubiera salido corriendo, y yo respondí gritando que había visto a alguien llevársela. Me trataron como si estuviera loco. Quizás sí sonaba, pero todavía podía ver aquel brazo enfermizamente delgado extendiéndose hacia mi pequeña. Mientras me interrogaban, sonó mi teléfono. Era Mark. Contesté de inmediato, entre lágrimas. Su voz sonaba preocupada. Cariño, tranquilízate. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Es Malia! ¿Qué pasa con ella? Mark siempre había sido muy sereno. Sus palabras eran tan amables. ¡Alguien se la llevó, Mark! ¡Alguien la agarró y ahora ha desaparecido! Estaba sollozando contra el teléfono. Me odiaba por haberla perdido. Estaba seguro de que Mark también me odiaría. Pero él solo guardó silencio un instante. Landon, Malia está aquí en casa, conmigo. Me atraganté. ¿Qué? Malia está aquí en casa conmigo. Llegó hace unos minutos. Dice que se separaron o algo así, y que lleva horas buscándote. Se me cayó el teléfono de las manos. El policía me miró como si acabara de dispararle a alguien. Tragué saliva. Eso no podía ser verdad. Había pasado las últimas 3 horas con Malia. Miré a mi alrededor, buscando el portapapeles donde anotaba los pedidos, pero recordé que Malia lo tenía cuando se la llevaron. Alcé la vista, impotente. Del otro lado de la línea, Mark gritaba intentando averiguar qué estaba pasando. La policía me llevó a casa. No tenía palabras. Él tomó mi teléfono para hablar con Mark. Intentó seguir interrogándome, pero no respondí. Hicimos el trayecto en silencio hasta mi casa. Cuando bajé de la patrulla, Mark estaba en la entrada, llorando. Y Malia se asomaba detrás de él. Excepto que eso no era Malia. Me congelé. Mark corrió hacia mí con los brazos abiertos, pero yo estaba mirando a la cosa que fingía ser mi hija. Inclinó la cabeza hacia un lado y luego levantó un dedo hasta sus labios. ¡Shh! Eso fue lo que me indicó. Mark me envolvió en un abrazo, pero mi mente estaba muy lejos de ahí, observando a la criatura que fingía ser mi hija
mientras se mordía el dedo y la sangre burbujeaba alrededor de sus dientes. Después se dio la vuelta y entró en la casa. Mark me sacudió. ¿Qué está pasando? Su rostro estaba lleno de amor y miedo. No lo sé, respondí abatido. Mark me metió en la ducha y luego me acostó en la cama. Todos llegaron a la conclusión de que había sufrido algún tipo de crisis mental. Yo solo me quedé mirando la pared. Nada tenía sentido, pero había algo de lo que sí estaba completamente seguro. Mi hija no era esa cosa que se reía del otro lado de mi puerta. Permanecí acostado en la cama durante 5 días. Mark intentó convencerme de salir, ofreciéndome mis comidas favoritas. Hizo todo lo posible para que me sintiera seguro y apoyado. Pero nada funcionó. Yo solo miraba al frente. Ya nada parecía real. Una vez se ofreció a traer a los niños para animarme. Le grité y le lancé una almohada. No soportaba ver aquella burla vistiendo el rostro de Malia. Pobre Mark. Estaba sufriendo toda esta situación con la misma confusión que yo. Al 5.º día, tuve una visita. Mark llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Entró con expresión preocupada. Landon, sé que necesitas espacio ahora mismo, pero hay alguien que quiere verte. Dice que tiene unas palabras de consuelo para ti. Una mujer entró en la habitación. Parpadeé al reconocerla. Era la madre de Ronald. Hacía muchos años que no la veía, pero recordaba su rostro. Me dedicó una sonrisa triste. ¿Te importa si me siento contigo? Lo pensé un momento. No tenía una relación cercana con aquella mujer. Solo la conocía como la madre de un amigo de la infancia. Asentí rígidamente para que tomara asiento. La mirada de Mark pasaba de uno a otro. ¿Quieren que me quede? No. Respondí, cortante. La mujer se sentó al borde de la cama. Mark pareció un poco herido por mi respuesta. Cerró la puerta sin hacer ruido. La madre de Ronald dejó de sonreír en cuanto la puerta se cerró. Me miró directamente a los ojos. Su voz era áspera. Cuéntame, ¿qué pasó? Tosí. Aunque tenía la garganta seca como el desierto, sabía qué debía responder. Malia llamó a la puerta de esa casa y alguien la arrastró hacia adentro. Esta vez no sentí ganas de llorar, solo una furia ardiente. La mujer asintió. ¿Y cómo explicas que tu hija esté en casa ahora mismo? Sentí el rostro rígido como una piedra. Esa no es mi hija. La madre de Ronald se acercó un poco más. Su cara quedó tan cerca de la mía que pude percibir el olor mentolado de su pasta de dientes. Cuando habló, su voz irradiaba odio. Lo mismo le pasó a mi Ronnie después de que ustedes jugaran a ese estúpido juego de mierda. Esa cosa que volvió a casa no era él. Volvió a enderezarse. Ronald. Aprendes a vivir con ello. Aprendes a aceptar que tu hijo jamás va a regresar. Se puso de pie sin mostrar emoción alguna. Si dices algo, todos te llamarán loco. Perderás a tus otros hijos.
Perderás a tu esposo. Quédate callado y finge. Me levanté de la cama desesperado. ¡Pero Malia debe de estar en algún lugar allá afuera! Ahora está con él. La mujer metió la mano en su chaqueta y sacó una nota. Esto llegó el día que Ronnie cumplió 18 años. Apretó el papel con fuerza antes de dejarlo caer al suelo. Luego se marchó sin decir una sola palabra más. La observé irse. Sentía el cuerpo al borde del colapso. Me arrodillé y desdoblé la hoja arrugada. Esta decía: espero que estés disfrutando del reemplazo. Yo he estado disfrutando muchísimo de tu hijo. Qué lástima que crezcan tan rápido. Atentamente, el señor Mano Larga. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen y activen las notificaciones para que no se pierdan el nuevo contenido. También dejen su like, un comentario y compartan el video. También si les da la opción de hypear, por favor, hypeenlo. ¿No saben qué comentar? Pues platíquenme si ustedes de niños también conocían una leyenda como la que acaban de escuchar. Bueno, no exactamente igual. Y claro, háganme saber qué les pareció la historia de El Señor Mano Larga. Sin duda tiene un nombre muy gracioso, en inglés se llama Mr. Grabs, pero no sabía muy bien cómo traducirlo o adaptarlo al español. Salió involuntariamente gracioso, pero hasta ahí, porque el resto es bastante perturbador. Muchísimas gracias a Ty Heaven Green que colaboró en esta historia y a Fanterosen quien estuvo a cargo de la edición. También una disculpa si me escucharon un poco raro en este video porque grabé todo aún estando enfermo. De hecho sigo enfermo para cuando estoy grabando esto. Así que nuevamente una disculpa. Intenté hacer las voces de la niña y de la mamá estando así. La mamá no sonaba tan mal, pero la niña... no es algo que quieran escuchar. A continuación mandaré saludos a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, los invito a que revisen las membresías con el botón que dice unirse y el link en la descripción. Saludos especiales a Alexis Argentum, Golemcito, Necron, Selena Celada, Xeno Macuayer, Trixtan, Yard D73, Ilian Giraudo, Marco Emiliano, Franco Emanuel Varela, Matías Cortés, Fenry Greyback, Francisco Javier, David Lucero, Fede Cosia y 95 Ángel. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y si gustan apoyarme de otra forma, también pueden usar mi código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. Ahora, para saber quién se quedó hasta el final y le deje un corazón en su comentario, pongan el emoji de una mano o un brazo. Gracias por escucharme hasta el final. Los invito a que se unan a las transmisiones de Un Café en el Sótano. Últimamente hemos estado jugando varios juegos indies de terror y hemos encontrado algunas verdaderas joyas ocultas. También hago transmisiones en Twitch de otro tipo de juegos y también estoy muy activo en redes sociales. Me encuentran en todas partes como Yo Soy Pride o en el link que está en la descripción. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.